el marco de la negociación por la presidencia en la Cámara de Diputados, que a mediados de abril renovará su testera, el Partido de la Gente aparece como bisagra en la negociación que lleva a cabo el ministro Sexpress Álvaro Elizalde. Desde el Ejecutivo intentan mantener el acuerdo administrativo en el cual le correspondería al PC la presidencia de la mesa, pero la derecha no está dispuesta a que un comunista asuma ese cargo. Así, Johanna Pérez, del Partido Demócrata, se encumbra como una opción que genera consenso entre la oposición para evitar que el Partido Comunista se quede con el cargo, lo cual sería una dura derrota para el oficialismo, que la semana pasada perdió la mesa del Senado. Está muy compleja la situación para el oficialismo, para el ministro Elizalde, porque desde la derecha están decididos a no permitir que un comunista marxista-leninista se haga cargo de la Cámara de Diputados. Diputados que le correspondería por acuerdo administrativo. De hecho, le había tocado el 2022, bypasearon una vez, bypasean de nuevo y no están cumpliendo el acuerdo, y aparece la derecha con el Partido Demócrata, que a esta altura está siendo un negociador clave, impensado, de la escena política chilena, donde están levantando la candidatura de Johanna Pérez. Pero ahí aparece otro partido bisagra, que es el Partido de la Gente, y ahí hay elementos que van a ser muy claves para definir para dónde se dirime el asunto. Porque los votos del Partido de la Gente finalmente son los que van a decidir hacia dónde se inclina la balanza. El oficialismo actualmente, en el conteo que hace la Secretaría General de la Presidencia, habría 75 para el oficialismo y 76 votos para la oposición, pero no están cerrados. Entonces tiene que ver mucho la negociación que está haciendo Álvaro Elizalde con militantes del Partido de la Gente, Karen Medina, Rubén Oyarzo, Gaspar Rivas, que han pasado por su oficina en el Congreso y están viendo ya qué quieren a cambio de la votación, y se estaría dando un lugar en la mesa. Eso para tratar de mantener el acuerdo administrativo, que la derecha, sin cumplir su palabra, hecho que daña mucho la confianza y la fe pública de cómo la política logra entenderse entre sí mismo, estén pidiendo que Carol Cariola, o algún militante del Partido Comunista, Carol Cariola, porque era la carta que sonaba y que en noviembre del 2022 no pudo asumir, llegue a la testera. ¿Cuánto dijiste la cifra? ¿75 de oposición? Sí, 75, 76, pero es que hay un conteo. Lo que pasa es que aquí, mira, yo estoy viendo un hilo de Danilo Herrera que subió a Twitter, a X, y ahí él hace una explicación bastante claro, dice que la oposición buena. Tiene 75, sí, que el oficialismo más la de 63, y quedan 7 votos, claro, en disputa. Que 4 son del PDG. 4 del PDG y 3 fuera de pacto. Entonces el gobierno está negociando mucho con el PDG, que son, repito, Oyarzo, Medina, Rivas y Pulgar, independiente PDG, y hay 3 como centroizquierdistas no alineados: René Alinco, Mónica Arce, que se ha sentido muy maltratada por el oficialismo, y a esta altura no sé si es de izquierda, Pamela Giles, que yo creo que no va a dar su voto a torcer al oficialismo porque está bien enojado con ella, pero bueno. Es fácil. En base a eso, Danilo Herrera dice que su conclusión es que la próxima presidenta de la Cámara será Johanna Pérez. Al parecer es lo más probable, porque la derecha chilena está empecinada en que el oficialismo no tenga el control de la Cámara, como ya lo lograron el Senado, porque dice que ellos retrasarían los proyectos de ley en temáticas de seguridad, pero yo creo que es básicamente el anticomunismo histórico de muchos sectores políticos que no permiten que democráticamente, y como un acuerdo que ellos mismos hicieron, ahora no le permiten llegar a quien le correspondería. Bueno, al PDG también le correspondería, y de hecho es el debate. Ellos están diciendo que ahora les debería tocar a ellos. Pero no, pues le tocaba al PC. Es que el PC le tocaba en 2022, noviembre, pues. Increíble. Lo han bypaseado hartas veces. Y bueno, entonces la conversa ahí entre el ministro Sexpress, los voceros del PDG y Demócratas, que ya está decidido y cuadrado con Chile Vamos. De hecho, Francisco Chaguán, de Renovación Nacional Senado, comentó que Pérez sería una extraordinaria presidenta, pues una mujer seria, responsable, regionalista. Así que yo estoy de acuerdo con Danilo Herrera, como hizo solo en Twitter, de que probablemente sea el PDG, pero ahora vamos a ver de qué está hecho Álvaro Elizalde y su poder de negociación para intentar revertir el asunto y que el oficialismo no sufra otra dura derrota como ya sufrió en el Senado, lo cual sería catastrófico para sus aspiraciones de la reforma de pensiones, del pacto fiscal y de tantas otras iniciativas que el gobierno necesita llevar adelante en los 2 años que le quedan de gobierno. Porque cuando uno
tiene la presidencia, ¿qué hace? Puede poner los temas en tabla, darle prioridad a unos temas u otros. No, y no solo eso. Buena pregunta. No solo eso, Gracias. también se llevan a cabo elegir las comisiones, y ahí también es muy importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, el 2021, cuando el proyecto 40 horas estuvo trabado meses y meses, años, en la Comisión de Trabajo del Senado, porque la presidenta era de Chile Vamos y no quería poner el tema en tabla. Entonces, como no se ponía en tabla, no avanzaba. Así importante es quien asume la presidencia de las comisiones, y más aún la presidencia de las testeras, de las mesas, porque ahí es donde se pone el orden de las votaciones en sala, y bueno, eso da la prioridad a qué proyectos se apoyan o no. Es más que en el simbólico Congreso. políticamente. Por eso es buena la pregunta. Al final también es en algo objetivo. Puesto número 2. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas aprobó este lunes, por primera vez en 5 meses de guerra y tras 4 intentos fallidos, una resolución en la que se pide inequívocamente un alto al fuego en la guerra de Gaza. La resolución fue aprobada por 14 votos a favor y una abstención, la de Estados Unidos, y al aprobarse suscitó los aplausos de la sala, cosa que raramente sucede. En ella, el Consejo pide un alto al fuego inmediato durante el mes de Ramadán, que termina el 9 de abril y que conduzca a un alto al fuego duradero. El tiempo que pide, pero no lo vincula, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes en manos de Hamás. Acá la clave es que Estados Unidos no dice que está en desacuerdo con Israel, pero sí por primera vez se abstiene, lo cual cambia el escenario. Es que están en elecciones allá, y la guerra de Israel es impopular. La gente que tiene un poquito de humanidad también dice, oye, nada que ver esa masacre, por más allá que sean el imperio operando como siempre. Yo soy de los que cree que en el caso de la guerra en Medio Oriente es distinto al escenario con Rusia. El mismo, ojo, porque no te puedes equivocar en algo. Trump ha sido un promotor de la política de Israel a tal punto que trasladó la embajada. Una cosa Entonces, es la política no. de Israel, amigo, y otra es esa Sí, estoy de masacre. acuerdo. Espérate, no te estoy diciendo que no estoy inhumana, de acuerdo, pero asesina, ojo, brutal. estamos hablando de los fans de Donald Trump. Filogenocida. Lo que quiero decirte es, dentro de la estructura, pensar de que eso tiene un peso electoral me parece que es ingenuo. Sin embargo, es indudable que acá el mensaje es como cuando uno le dice a un amigo, tengo que hacer algo por ti porque no estás bajo control. Y es lo que hace Biden, lo que hace la política exterior norteamericana al estar alineada con Israel y con sus políticas en Medio Oriente, dando a entender de que lo que está pasando está en toda la clave de lo que tú estás diciendo. O sea, es inhumano. Y que en este instante hay incluso muchas críticas a cómo está llegando la ayuda por parte de los países occidentales que lo envían a Medio Oriente. Entonces, lo que es lo importante de lo que sucedió es que Estados Unidos se abstenga. Eso es lo novedoso. Ahora, y que los otros 14 voten a favor también, porque sí, pero eso iba a pasar. Pero el voto de Estados Unidos es relevante en un sentido simbólico, como bien tú expresas, pero también en una política. O sea, que se abstengan ya es mucho. No, a eso voy. Dentro de todo esto, Estados Unidos, ¿por qué? Porque Estados Unidos había vetado anteriormente resoluciones que pedían un alto al fuego, por favor, como dijo Pablo Herrera. La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, dijo que Washington no podía votar sí porque no estaba de acuerdo con todo. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que estaba decepcionado por la decisión de Netanyahu de cancelar la delegación. O sea, acá el mensaje de Netanyahu está bastante claro. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que no aplicar la resolución sería imperdonable. es que esto pasó entre medio de que fue el lunes, ayer, se produjo mientras crecían las tensiones por una inminente operación militar israelí en la ciudad meridional de Rafah, en Gaza. Entonces, yo creo que viendo la situación en terreno de cómo está operando el ejército de Israel, yo creo que también fue una necesidad de tirar salvavidas para detener un poco esta situación. O sea, es absolutamente necesario. Y hay un punto súper importante sobre eso. Igual, de todas maneras, empezó a haber teléfono entre los dos lados con una liberación de 700 presos palestinos a cambio de la liberación de rehenes israelíes. Entonces,
también han habido avances en las conversaciones, sin embargo, las políticas de Netanyahu son derechamente, como bien tú dices, filogenocida, y lo que está pasando es que el precio de eso a largo, mediano plazo, en un lugar como Medio Oriente, es alto. Vamos a estar atentos a lo que está sucediendo. Volvemos a reiterar entonces este hito que ojalá conduzca a la paz en esa zona. Bien difícil lo es. Tiene relación con que Estados Unidos se abstiene de votar. Y la ONU pide un alto al fuego inmediato en Gaza, que se aprueba con 14 votos a favor y el voto abstemio de Estados Unidos. Puesto número 1. El Pleno de la Corte Suprema, presidido por Ricardo Blanco, se reunió para discutir la supuesta vinculación de los Supremos con el abogado Luis Hermosilla. Esta situación surgió tras la formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, y la investigación del Ministerio Público sobre las comunicaciones de Hermosilla, quien habría tenido influencias en la elección de Jean-Pierre Matus y Antonio Ulloa el 2021. Los Supremos acordaron no asistir a la comisión investigadora del Congreso, argumentando que la comisión carece de facultades para convocarlos a exponer en una instancia de este tipo. Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la posible influencia de Hermosilla en los nombramientos y las solicitudes de cambios en el sistema de designación de jueces, y afirmó que se trata de una discusión muy antigua. A ver, tras conocerse estos antecedentes, el diputado Daniel Manucheri sostuvo que además de los exministros del Interior, Rodrigo Delgado y Andrés Chadwick, también se invitaría a todos los ministros de la Corte Suprema. No se les puede obligar a ir, por eso es una invitación. Claro. Y ellos dijeron, no, como no nos pueden obligar, no vamos a ir. No vamos a ir. No, ni ahí. ¿Por qué? Porque ellos, al ser del Poder Judicial, y según plantea la normativa y la legislación, las comisiones investigan al Poder Ejecutivo. Entonces ellos no tienen por qué, de acuerdo a la ley, ir obligados. Por ende, como no tenía facultad esta comisión investigadora de la Cámara, no fueron. El artículo 52 de la Constitución, citado por diferentes ministros de la Corte Suprema, sostiene que la facultad de la Cámara para citar a este tipo de comisión es para fiscalizar actos del gobierno o bien funcionarios de la administración del Estado, lo cual no contempla, al ser un poder diferente, a los miembros del Poder Judicial. Esto, si bien se apela a la norma, sigue generando suspicacias respecto a los largos hilos de poder e influencia que tiene el abogado Luis Hermosilla, que partió con un servicio de impuestos internos. Después se supo que había sido el abogado de Chadwick, de Piñera, defendió al ex director de la PDI, Sergio Espinosa. Y bueno, cuando digo el abogado de Piñera y Chadwick, lo digo no porque efectivamente lo haya representado, sino porque sin tener la representación de la defensa, los WhatsApp que le mandaba ahora también exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, le mandaba info de causas que no eran las de él. Y él apretaba reenviar en el WhatsApp y se las mandaba a Chadwick, que es el testaferro de la familia Piñera Morel. Sobre todo en casos como Dominga, la compraventa de Dominga, o el caso Casinos Enjoy. Bueno, ahora esta trama sigue teniendo arista y ahora la Corte Suprema se ve involucrada porque el abogado Luis Hermosilla habría intentado influir en los nombramientos de los ahora ministros Jean-Pierre Matus, juez de la Corte Suprema, y Antonio Ulloa, magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago. Por ello fue que la comisión investigadora que está investigando este tema de la Cámara invitó a estos ministros y a los presidentes de la Corte de Apelaciones para explicar el supuesto vínculo. Bueno, ¿qué dijeron? No tenemos por qué ir, no vamos, portazo de la Suprema a la comisión investigadora, mientras tanto la Fiscalía sigue investigando las 777.000 páginas, pero ahora también salió que va a haber secreto de la investigación y la gente se pregunta, chuta, ¿por qué secreto? Queremos saber. O sea, más que nunca la gente odia el secreto. Sí, como Claro, lo único que el no quiere momento la en que gente es más secreto. tiene que ser transparente todo esto. Entonces, bueno. Sí, el ministro Cordero fue bien enfático en decir que, en hablar sobre el tema y en decir que también el cambio no solo depende de una ley, de que al final se pongan de acuerdo, tiene que ver con un tema cultural al final. Y que eso, en este tipo de aspectos, los secretos no colaboran, pero la gente está muy atenta a que eso cambie porque es algo social que también está. Bueno, también la forma de nombrar a los ministros de la Corte Suprema, siempre dicen que no tienen que ser políticos, pero finalmente siempre al final, cuando se deciden en función de razones políticas. Me acuerdo hace no tanto, cuando se estaba dirimiendo quién iba a ser el fiscal nacional, Ángel Valencia, el presidente Boric le vetaron ¿cuántas veces? Como 4, sí. Hasta que la derecha dijo, ya, este Pero sí me mucho. gusta, con este sí voy a los asados los domingos. Sí.
A este le digo que A sí. todos le buscan algo. Claro. Así que nada, pues no me vengan con que no son políticos. Y ninguna de las dos propuestas de constitución rechazadas a esta altura proponía nuevos nombramientos. Así que también me sorprende que se nos pasara como país, como sujetos políticos esa decisión. Bueno, es un tema que ahora vuelve a la discusión a propósito del caso Hermosilla, que sigue tejiendo ramas y que no sabemos hasta dónde van a llegar.